Bien, estamos ya con Alejandro de Barbieri, quien es psicólogo clínico y director del Centro de Logoterapia, CELAE, y también con Rafael Ibarzábal, quien es maestro, licenciado en Pedagogía y, entre otras cosas, también es director general del Colegio Jesús María de Montevideo. Vamos a hablar de un tema que no es menor, como es el amor a los hijos, ¿no? Uno cuando tiene familia piensa, bueno, nos inundamos de amor, y es verdad, pero hay que fortalecer esa relación. Y más cuando el amor está tan banalizado, la palabra amor, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Cómo se construye este amor filial? No sé si empieza Rafael. Bien. A mí cuando me toca hablar del amor con papás o con adolescentes, planteo siempre, el amor es ante todo un proyecto, porque tenemos muy identificado el tema amor con el tema emociones, sentimientos, afectos y desafectos, que el amor los contiene, sin ninguna duda. Pero, sobre todo cuando trabajo con adolescentes les digo, ¿no? ¿Tú tienes un hermano? Sí. ¿Cuántas veces tienes ganas de matarlo? Ah, muchas. ¿Lo querés? Mucho. ¿Ves que el amor puede sostener todo tipo de sentimientos y los puede contener, ¿no? El amor es un proyecto, es como el tejido de una gran bufanda que se teje con 4 hilos, ¿no? Uno es la alteridad, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y vivir desde el otro y en referencia al otro. La comunicabilidad o la comunicación es el otro hilo que teje el amor, es decir, la comunicación como donación, como entrega, como la pasión. Todo amor como proyecto tiene una dimensión de pasión, es decir, aquello por lo que uno encuentra que vale la pena dar la vida y jugarla. Y también el amor es un compromiso, implica decisión. Es la elección, la decisión de elegir a otra persona y de asumirla, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos 4 hilos que tejen este proyecto que llamamos amor son válidos en cualquier relación de amor, sea de pareja, sea a los hijos, sea a los amigos o sea a los enemigos. Sí, yo le sumaría, totalmente de acuerdo, 2 palabritas que trabajo a veces en la consulta o en los cursos que nos toca dar para ayudar a la gente a definir. Digo, si el amor es sano, hay libertad y crecimiento. Todo vínculo de pareja o vínculo con nuestros propios hijos o un vínculo de trabajo, si tú te seguís sintiendo libre, si tú seguís creciendo con tu pareja a tu lado, si tú te seguís sintiendo libre, si no hay una dependiente que tira para abajo. En toda relación de pareja hay dependencia. La dependencia también es una palabra que la gente solo la asocia con lo negativo, y hoy todo el mundo quiere ser independiente, y hay una independencia negativa que tampoco deja crecer al otro. Hay una dependencia positiva, toda pareja hay una dependencia sana. O interdependencia. Una interdependencia, exacto, positiva, que te permite crecer. La dependencia negativa es la simbiosis, la que te chupa el otro, ¿no? Y a veces queremos hacer eso con nuestros hijos, ¿no? El amor que hace crecer, o desde el punto de vista existencial, para nosotros el complejo de Edipo famoso de Freud, es amar afuera. O sea, preparar para que nuestros hijos sean capaces de amar afuera, no para que se queden en el nido calentito cada vez más. Y hoy en día cuesta cada vez más por lo sociocultural, por esto de que los padres nos cuesta dejarlos crecer y a ellos les cuesta irse también por las distintas situaciones. Hoy en día de repente tenés 30, 35 y todavía el nene está ahí, capaz que todavía no ha podido construir su proyecto o encontrar su pareja o su realización profesional, porque antes que la realización personal, hoy en día está la realización profesional, y después busco una pareja y después veo si tengo tiempo de encargar un nene y 2, y si no me internan, como me dijo una paciente hace poco, si tengo otro hijo me internan, me dijo. Yo pensé que me lo decía como una metáfora, resulta que ella estaba bastante frágil psicológicamente. O sea, esa fragilidad psicológica tiene que ver con lo que queremos restaurar, un amor sano que implique libertad y crecimiento. Si está eso, entonces el límite o la autoridad es recibido dentro de ese marco de proyecto y no como algo aislado. Claro, ¿y cuándo ese amor filial de padres a hijos puede sonar con alarma, con alerta? ¿Cuándo deja de ser saludable? Pienso en ese control a veces excesivo que los padres ejercen sobre los hijos, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias cosas que podemos decir, ¿no? Como insumo, ¿no? Claro. Toda relación necesita sustentarse en la seguridad. El problema empieza, creo que cuando esa seguridad dejamos de construirla fundamentalmente sobre la base de la confianza y queremos construirla sobre la base del control. Ahí tienes un factor, ¿no? Cuando crece la necesidad de controlar, porque desciende
esa construcción de confianza, bueno, ese es un tema, la seguridad necesaria en toda relación, pero no desde el control, sino desde la confianza. También creo que ese amor empieza a ser inadecuado cuando es sobreprotector, es decir, la relación de sobreprotección, ¿no? Que es aquella relación que trata de hacer por el otro y sin el otro todo lo que el otro puede y debe hacer, ¿no? Y la relación sobreprotectora muchas veces tiene una raíz en los papás que tiene que ver con problemas de autoestima personal, con hiperresponsabilidades adquiridas, con sentimientos de culpa, con la necesidad de evitar contrariedades, bueno, con esa visión a veces que nos dice que uno tiene que sanarse a sí mismo. El amor sobreprotector de alguna manera es una proyección egocéntrica que hay que sanar también, ¿no? Esto es lo que explica Rafael, lo explica también Aldo Nauri, un artículo muy lindo, un pediatra francés, que le llama madres vestales, que es la mamá cuya afectividad depende de que el nene la quiera, ¿no? Esto que es nuevo, digamos, porque antes no se dependía, yo educaba, ponía el límite y por ende el nene me quería por lo que yo hacía, porque le daba de comer, porque le daba seguridad afectiva, porque lo cuidaba, porque lo apañaba cuando estaba enfermo. Entonces el querer se daba como una consecuencia del propio acto de amor. Otra cosa que nos pasa mucho a los padres hoy en día es que queremos explicarles todo. Quieren explicarles todo, porque él tiene que saber que tal cosa, que yo me estoy separando, que nos vamos a mudar, cómo le explico, cómo le digo. Entonces ese exceso muchas veces de palabra hace que le traslademos el poder a los niños. Y a veces los niños terminan decidiendo si los papás se mudan o no, si cambian de auto o no, y hasta muchas veces, porque lo he recibido, si el papá cambia de novia o no, o con cuál se queda, la morocha mejor que la rubia, que es más simpática. A veces empieza como un juego tonto y cuando querés acordar el papá, ni él tiene la autoestima fuerte. Y volviendo a lo que decía Rafael, el control revela inseguridad, nuestra propia inseguridad afectiva. Cuando tú querés a tu hijo y lo preparás para que ame afuera, tú confías en la respuesta que él va a dar, se va a equivocar o le va a ir bien, y esa es la señal de que el niño empieza a ser padre de sí mismo y no lo prolongo yo en una situación de dependencia. Si Mufasa no le dice a Simba lo que tiene que hacer, al final Simba se baja con una Matata, ¿se acuerdan cuando muere su papá? En el Rey León. En el Rey León, sí, en el Rey León, la película que ahora salió en 3D, pero una película fantástica, el año 94. Simba se refugia en Hakuna Matata, huye de la muerte de su padre y cuando vuelve debe recordar que su padre vive en él. Eso quiere decir que aquello que su papá le había dicho y que lo tenía como olvidado, lo debe hacer propio. Y ahí toma la vida en sus manos y da una respuesta paterna, también a filial, después construye su propia familia. Pero incorporó el límite, no lo dejó aislado como le había pasado. Y gracias al otro, porque sin el otro, sin Nala, su amiga, es la que lo va a buscar y le recuerda quién es él. Porque el ser humano siempre es un ser siendo con otro ser que te ayuda a ser. Es la base existencial del encuentro, ¿no? Un detallito quiero retomar. A mí me gusta bastante jugar con las palabras. Y yo suelo trabajar con los papás. Que sobre todo en la primera infancia, en la infancia en general, el niño necesita más implicaciones que explicaciones. Tenemos una gran preocupación por explicar las cosas. Incluso pretendo que un niño de 2 años pueda llegar a entender por qué no debe comer el alfajor justo antes de la comida. Eso es absolutamente injusto. O sea, es una pretensión que entienda y me diga sí. Cargamos demasiado a los niños. Sí, mamá, yo sé que no me tengo que comer el alfajor. En cambio, la implicación afectiva, la implicación vital, que es lo que el niño necesita, si vamos a tener un cambio de casa, si vamos a tener que afrontar una contrariedad, no necesita explicaciones, necesita implicaciones. Ese nivel de implicación es el que va a dar significatividad a las futuras explicaciones que sí va a pedir cuando sea más grande, cuando sea adolescente. ¿Y cómo se le da, Rafael, eso? ¿Cómo puedes implicar a los hijos? Y desde los actos concretos que estamos hablando del vínculo y del amor, porque ese exceso de explicación muchas veces lo que trae por debajo es, primero el nene, si fuera entre comillas un personaje más falda, te diría, pero papá, vos no tenés claro, ¿por qué me das tanta explicación? El nene capta enseguida que el papá está con culpa, no sé qué, y si es un poquito más grande, dice, sí, yo sé que el viejo viene con el sermón, me lo tengo que bancar 10 minutos y después me acuesto y hago lo que quiero. Y el papá hasta se queda contento delante de su mujer y dice, viste cómo le hablé al nene, no sé qué, viste que bien, sigue siendo papá, ¿no? Y no basta solo con eso, a veces hay que reforzarlo.
Pero el lenguaje no verbal puede mucho más, muchas veces, que palabras que exceden, y que ese exceso de explicación el nene lo ve como algo racional, algo intelectual, pero no como algo vivencial. Implicarse, me gustó muchísimo eso que decís, Rafael, es realmente jugarse en el vínculo por el otro, no comprometerse. Y si vos estás ahí, el niño sabe que incluso aunque el no, vos estás sufriendo en el no que le estás poniendo, pero el gurí sabe que bueno, que tengo un papá que me está marcando el camino, ¿no? Y todo eso que cargamos a los chiquilines, esas propias inseguridades, puede hacer mella en la autoestima de ellos, ¿no? ¿Cómo fortalecer? Digo, es decir, cargarlos con ese problema de si me quieren o no me quieren, si tienen que tomar tal decisión o no. ¿Cómo fortalecer la autoestima de los chiquilines? Bueno, lo primero es esto que nombraba también Rafael hoy del autoconcepto, que se ha habido mucha literatura, ¿no? La inteligencia emocional, todo eso, esos libros pusieron énfasis en el polo más nutritivo, ¿no? Veníamos del polo más patriarcal, autoritario, quizás más frío, y ahora estamos saliendo, quizás espero, del polo más nutritivo, donde ha traído muchas dificultades. Cuando yo era chico, nosotros pedíamos la bicicleta para Papá Noel en enero o en febrero y esperábamos todo el año. Esperábamos todo el año. Cuando llegaba, era un triciclo. Y mi madre decía, bueno, y lo tenés que compartir con tu hermano. ¿Está? Y el otro día el triciclo estaba tirado. No importaba el triciclo. La función de ese triciclo era que me había permitido llevarme bien con mis padres, me había permitido llevarme bien con mis hermanos, me había permitido que me vaya bien en la escuela o esforzarme en las notas, y después venía el triciclo. Hoy en día los gurises dicen, ahora el fin de semana, ¿qué te parece? No, con tal tarjeta, 3 pagos, ¿viste? Le compramos la bicicleta al nene, y el nene ya tiene la bicicleta o la otra bicicleta enseguida. Entonces no hay tolerancia a la frustración, no hay capacidad de espera. Entonces el niño queda más víctima de sus instintos, que una autoestima dañada, una autoestima donde puede ser más vulnerable o a la agresión, o a la depresión, o a las adicciones. Porque un gurí empachado es un gurí domado, porque empacho no es felicidad. Creo que va a ser felicidad, es esto de que sepa para cuál es su proyecto y que yo estoy confiado lo que le estoy transmitiendo. Si lo empacho cada fin de semana con una comida o con una pantalla o con algo, o que los niños que no se pueden aburrir hoy en día, entonces es un gurí que no va a tener un psiquismo fuerte, y eso influye en una autoestima. Una autoestima fuerte, ¿cuál es? Que incorpore la frustración, ¿verdad? Que sea capaz de postergar los impulsos, que sea capaz de convivir, como decíamos hoy, de tener un proyecto más allá de sí mismo. Y una autoestima débil es el niño que quiere todo para él, niño demandante, el niño que se cree tirano, ¿verdad? Porque le fuimos educando de que era el rey de la casa y que cada vez que decía A, se le daba lo que quería, con lo cual se lo empachó. Un niño empachado es un niño domado, como volviendo al ejemplo de Sabater. Le tenemos miedo a eso, ¿no? Le tenemos miedo, digo, como padres, a que nos digan, a decir que no. Claro, esa creencia o esa afirmación, a mis hijos no les va a faltar de nada. Claro. Bueno, ¿y quién te ha dicho que eso es bueno, que no les falte de nada? La vida se construye en un conjunto de polaridades que nos hacen comprender la realidad. La percepción de carencia es la que me hace valorar lo que tengo. Sin percepción de carencia, muy difícil voy a poder valorar lo que tengo. La percepción de la oscuridad me ayuda a valorar la luz. Ese mundo de polaridades a veces contrarias dinamiza el crecimiento. El problema nos viene cuando queremos suprimir uno de los polos, que es el polo que consideramos negativo, y ahí es muy difícil, suprimiendo uno de esos polos, gestar una autoestima positiva y suficiente. Creo que uno genera una buena autoestima también cuando se siente capaz de manejar esas polaridades con normalidad. Para eso hace falta esto, ¿no? Esa capacidad de tolerar la frustración. El tema de la bicicleta yo te lo pongo mejor todavía, porque ahí aparecemos los abuelos, y entonces el abuelo entusiasmado, el niño está casi todavía en la panza de la mamá y ya vas con la bicicleta, ¿no? ¿Qué pasa? Antes el niño esperaba la bicicleta, y en ese esperar urdía estrategias, planes, la deseaba, negociaba, te decía voy a por todos los mandados, traigo buenas notas, espera la bicicleta. ¿Qué pasa cuando es la bicicleta la que espera al niño? ¿Qué pasa cuando nosotros robamos en el niño la capacidad de esperar, de soñar, de desear, de querer, de traer y de hacer estrategias para conseguirlo? Luego si queremos que sean emprendedores. Pero la bicicleta estuvo 2 años esperando al niño. Así no hay autoestima que se genere. Yo creo que hay que afirmar eso. Y para vincularlo con el tema de la vulnerabilidad a las adicciones que tanto se habla,
hemos puesto varios ejemplos donde muchas veces crecemos creyendo que las bocas de pasta base están afuera y la primera boca de pasta base es la propia familia. Porque si cuando el nene tiene 2 años y dice, papá me aburro, le das el PlayStation, me aburro, toma la computadora, me aburro, vamos a comer, me aburro. Entonces ahí ya le estoy, entre comillas, como metáfora, vendiéndole pasta base o haciéndolo adicto. Eso fue lo que, o sea, cuando le digo, papá, mamá, me aburro, bueno, en esta casa hay 2 horas de aburrimiento por fin de semana. ¿No? Pueden ser acumulables, les digo yo a mis hijas. Una el sábado, una el domingo o las 2. Vayan a aburrirse solas y a desaburrirse solas. O en esta casa hay un apagón por mes, entonces vamos a jugar a las cartas, vamos a encontrarnos. Con ese tipo de estrategias ayudan primero que el niño se aburra. Del aburrimiento sale, de que vendría a ser como el vacío existencial, sale el vacío fértil. Del aburrimiento nace la creatividad, nace la literatura, nace la música, nace la pintura. Y todo eso es lo que estamos sin querer anulando al decirle, conectate a tal pantalla, conectate. Entonces el niño después, claro, cuando realmente vaya a la boca de pasta base y un amigo le diga, vamos a fumarnos un porrito para sentirnos mejor, el nene le va a decir, no, mirá, mi viejo me quiso vender cuando era chico, ¿sabes? Me quiso vender, pero yo no le compré. O si querés lo llamo para ver si la que vos tenés es mejor que la de mi viejo. Y yo esto se lo cuento a los adolescentes. Y los adolescentes lo entienden perfecto. Dicen, sí, porque cuando yo estoy aburrido, miro la computadora, o estoy con una pantalla, o estoy con el televisor. Cuando estoy bien, cuando estoy contento, estoy con mis amigos, estoy con la familia, estoy haciendo deporte. O sea, ellos mismos conocen la experiencia del vacío existencial, del aburrimiento, a una experiencia donde se tolera la frustración y donde se lo capacita para desear, como muy bien dijo Rafael, que si yo le doy todo, lo incapacito para desear. Qué tristeza hoy en día, cómo no haber tanta depresión, como que la gente perdió la capacidad de deseo, de esperanza y de entusiasmo. Entonces el primer tip, devolverle a los padres el entusiasmo, que es contagiarles vida, que realmente me interesa su crecimiento como persona, que no es un gato. Entonces si yo le contagio ese entusiasmo, el niño va a ver de que realmente va a poder contagiar vida después a los demás, que es para lo que queremos, ¿no? Ahora, el tema de la frustración es un tema que está muy presente en los padres que están educando a sus chicos a distintas edades. Pienso en, si traes buenas notas, vas al viaje de 15, si no traes, igual van. Es decir, ¿cuánto tenemos que sostener para no ser el único que nos va a tal lado, para no ser el único que no tiene la bicicleta, el PlayStation o la Wii o lo que sea? ¿Cómo sostenemos? ¿De dónde? Claro. ¿De dónde nos nace esa necesidad de negociar? Bueno, yo creo que un papá tiene que asumir esa categoría maravillosa que empieza en algún momento de la vida, sobre todo cuando ya van siendo preadolescentes, de ser único. Sos el único que no me dejas, el único que no me das, el único que no... Y eso está bueno, claro. Ser único está muy bien. Y sí, somos así, hay que tener claridad al respecto. De alguna forma, tenemos que creernos. Tenemos que creer de verdad, primero, que el amor de los hijos es un amor incondicional. No hay que comprarlo. Yo no sé por qué empezamos a pensar un día que hay que comprar el amor de nuestros hijos, que es algo que se negocia, o que es algo que se compra o que se merece. En una relación sana y normal, el amor es incondicional. Surge naturalmente de los hijos hacia los padres. Y esto es muy importante, porque creo que muchas cosas tienen que ver con eso. Pero al mismo tiempo, la felicidad común de una persona, esa felicidad relativa, porque la felicidad siempre es así, tiene que ver con la posibilidad de mantener un cierto equilibrio entre dos vasos comunicantes, ¿no? El vaso de la gratificación y el de la frustración, que son dos vasos que a veces se desequilibran y hay que volverlos a equilibrar. Lo que él decía, si yo te enseño desde pequeñito que los desequilibrios se compensan con cosas de afuera, tuve un problema, no te preocupes mi amor, vamos a comprar la cajita feliz. Y tuve un inconveniente con la maestra, discutir, no te preocupes mi amor, un heladito. Si yo enseño eso, si los medicamentos que antes eran para curar, ahora son por si acaso, tómate esto que hoy tienes prueba de inglés. Llega un momento en que seguramente ni el palichip, ni la cajita, ni el heladito sirven. Hacen falta cosas un poco más fuertes, porque aprendí a compensarme desde afuera. Claro. Otro ejemplo muy claro que lo utilizo mucho con padres es la película de Buscando a Nemo. Si ustedes la ven al principio, el papá de Nemo es más una mamá que un papá. O sea, es un papá que le sobreprotege, no, pobrecito, cuidado, no hagas eso, no hagas lo otro. Recuerda la primera parte de la película. El papá atraviesa todo el océano, las medusas, la ballena, las tortugas, para encontrarse con su hijo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Como le pongo como ejemplo, que si un papá miedoso no educa. No se puede educar de un ataque de pánico. Se educa desde esa confianza de que estoy haciendo lo mejor para ti. Un papá
miedoso puede ser una mamá, entre comillas, de que a veces sobreprotegemos tanto que a veces esto llega a temas de salud. Hay una investigación en España donde dice, no es que falten pediatras, sobran pacientes. Porque ahora se le cayó, porque ahora, entonces todo eso se traduce, es la misma crisis de la figura de autoridad que se traduce en distintos rasgos de la sociedad, ¿no? La educación, la salud, y en este caso al papá que es inseguro, quiere comprar y dice 10 pesos para barrer, 10 pesos para hacer los mandados, en cualquier momento llegas a la casa un beso, no, 10 pesos para dar un beso. O sea, llegamos a extremos de cosificar o cuantificar elementos que, como bien decía Rafael, no todo es negociable porque no se razona con ese criterio, es otro criterio. Claro, y me queda un tema que no es menor y no tendría que ir quizás a lo último, pero dice cómo educar para fortalecer la conciencia individual y la colectiva, lo colectivo que lo empezamos a ver en la familia. Y es lo que decíamos antes, es decir, fortalecer la conciencia colectiva es aprender a convivir, es darme cuenta de que vivo con otros. Volvemos a repetir, convivir significa autolimitarse y significa interactuar, y para eso necesito frenos, porque sobrevivir es lo que naturalmente tiendo, ¿no? Entonces, fortalecer la conciencia colectiva significa fortalecer el control de impulsos para poder manejarme con los otros, aprender el control de espera para saber diferir en el tiempo la resolución de mis necesidades, y eso va generando una conciencia colectiva, es decir, estoy y vivo con otros, soy con otros. Yo le sumaría la palabra que las familias de hoy en día tenemos el desafío de volver a ser comunidades de vida donde el sentido estaba implícito y estaba incluso también heredado. Creo que ese es el verdadero sentido de la vida. Agradecer de dónde venimos, que a veces los chiquilines ni saben, los abuelos, las profesiones que tenían, que hacían, y sentir gratificación por lo que nuestros hijos puedan hacer en el futuro, pero no que sean felices, que vivan su vida, que van a dar la respuesta al mundo de ellos, como la dimos nosotros. ¿Cómo no vamos a tener confianza en la respuesta que ellos van a dar? Y una vez que uno transmite esto, transmite un sentimiento de comunidad. O sea, que hay un colectivo, que es nuestra familia, que puede más que el individuo. Eso me parece que, porque en una cultura muy individualista, claro, hablar de comunidad o de familia queda como desdibujada, donde toda nuestra cultura es vos tenés que ser vos mismo, vos tenés que ser exitoso vos el desenlace es ¿no? Y entonces ahí, evidentemente, no choca con el valor colectivo de una comunidad de vida que transmite vida, ¿no? Alejandro de Olvide, Rafael Ibarzábal, muchas gracias. Gracias a ti.